Muy buenas tardes, Latam. Bienvenida las personas desde Colombia, desde México, desde República Dominicana, desde Chile, desde Venezuela, desde Argentina, desde Uruguay. Bienvenido a América Latina el día de hoy. Algunos españoles, en caso de que estén conectados, no me han mencionado, probablemente ya estén descansando, durmiendo. Sin embargo, gran cantidad de asistencia en el webinario del día de hoy, donde vamos a visualizar y hablar un poquito de los huecos, de aquellos faltantes de precio que nos produce el mercado de divisas. Para aquellos que no me conocen, como también a los que me conocen, me presento, mi nombre es Facundo Molina, soy director de Molefex desde el año 2005, a partir de haber fundado esta academia de enseñanza. Venimos capacitando y formando personas que deseen desarrollarse en el mercado del trading, no solamente de monedas, sino también de índices bursátiles, metales, commodities y tantas otras alternativas que hoy nos presentan las plataformas electrónicas. Les voy dando la bienvenida, también se van sumando algunas personas de Perú y vamos a tratar de interrelacionar lo más posible con ustedes, así que les pido canalicen toda duda e inquietud a través de la opción de preguntas. No solamente me confirma que están despiertos y atentos, sino que algunas de las dudas que ustedes tienen seguramente serán dudas de otras y retroalimentan la comunicación. Les voy preguntando a aquellas personas que quizás están un poco más avanzadas, ¿qué llaman gaps? ¿Qué conocen de gaps y qué importancia tienen? A ver, ¿quién se anima a brindar algunos comentarios? ¿Quiénes son aquellos que me ayudan respecto a tratar de hablar de estos temas? Acá Luis rápidamente comenta que son saltos en las cotizaciones. Fabián, como si lo estuviese leyendo, dice que son saltos en el precio. Perfecto, vamos por ahí. Algunos saben por qué se producen. Algunos desconocen qué importancia tienen los mercados Forex. Aquí Leonardo habla de que pueden ser órdenes pendientes que quedaron antes del cierre, lo marca con un signo de pregunta, a veces sí, a veces no, depende de qué mercado. Aquí Benjamín habla de que son cotizaciones after y pre-market, a veces sí, a veces no, no siempre, es una de las posibilidades. Luis suma también que son noticias o impactos sobre noticias, acá tenemos otra de las causas, perfecto. A Diego nos envía un comentario un poco más largo, huecos en el mercado, cuando se deja de comerciar en un tiempo determinado, creo que es eso, nos dice. Son huecos, vamos a ver cuáles son las causas. Ingrid, bienvenida Ingrid, espero que esta vez puedas oír y presenciar en forma correcta todo el webinario. Habla de que son diferencias que puede haber en un salto de precio, donde se deja un hueco entre el cierre de una vela y la apertura de otra. Muy correcta y muy completa también su respuesta. Muchas gracias. Y acá Carlos nos dice que son valorizaciones entre cierres y aperturas. En realidad son falta de cotizaciones o precios entre cierres y apertura. Por ahí va la cosa. Pero bueno, me parece que hoy tenemos un público muy informado, así que voy a estar bastante en silencio seguramente. Y Yago, bienvenido, nos va contando por qué se producen esos huecos. Bueno, vamos a tratar de trabajar un poco sobre todo aquellos que se presentan en el mercado Forex, un mercado que como ustedes bien conocen y si no lo conocen, tiene algunas características del mercado eficiente. Pero bueno, vamos a ir todos a una definición simple, sencilla y correcta, que son movimientos bruscos y se conforman huecos. Huecos entre el precio de cierre y el precio siguiente de apertura. Esto es lo que se produce. ¿En qué temporalidad? En todas. En 5 minutos, en 15, en 4 horas, en un día. Personalmente prefiero hablar de huecos que tengan por lo menos 3 o 4 pips. ¿Por qué? Y para darle cierta importancia. Porque uno cuando está con gráficos de 1 minuto, 5 minutos, puede ver en ciertos momentos que hay carencia de precios y a veces esa carencia de precios se producen porque lógicamente no hay cotizaciones o no hay volumen asociado. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué nos indican? Bueno, acá empiezan a ver algunas de las cosas más importantes de la sesión del día de hoy. Algunos gaps saltan o aparecen, como quieran llamarlos,
por movimientos de continuación en una tendencia actual. ¿Qué quiere decir? Que la aceleración de la velocidad del precio es tan brusca que va dejando huecos en el camino. Otros es por algún rompimiento, ¿sí? Está anticipando un posible cambio direccional. Un rompimiento dentro de un agotamiento tras una tendencia adelanta un cambio. Y el tercero, ¿sí? Es un gap o hueco de agotamiento, ¿sí? Indica en las instancias finales también de un movimiento direccional. ¿Estamos de acuerdo? Uno indica finalización de un movimiento, el otro indica inicio de un nuevo movimiento en sentido contrario. ¿Por qué vamos a hablar del mercado Forex y lo vamos a diferir y distinguir o, por decirlo de una manera, marcar una fuerte diferencia con otros mercados? Porque cada mercado tiene características diferentes. Creo que ustedes algo saben, igualmente siempre me gusta compartirlos. Cuando hablamos del mercado Forex, es un mercado que tiene ciertas características que los llevan a los mercados eficientes. Los invito a leer y canalizar el concepto de mercado eficiente, que cada una de sus características que lo definen lo alejan ciertamente de la manipulación. Primero, el mercado Forex comienza los domingos por la tarde y cierra los días viernes, por lo cual tiene un amplio horario de apertura. Desde ya ciertas paridades tienen un poco de volumen menor que otras, pero la mayoría de los grandes instrumentos, nos referimos a las monedas, suelen tener importante volumen y movimientos durante gran parte del horario. Lógicamente, los momentos que los principales mercados financieros, nos referimos a Estados Unidos, a Europa, a Japón, están en plena operatoria, hay mayor cantidad de volumen y eso todavía permite una mejor operatoria y aleja la manipulación. También es cierto que hay una bidireccionalidad de los movimientos. Uno puede comprar o vender, que lo que está haciendo es posicionándose en una moneda frente a otra. Entonces, si compra eurodólares, lo que está haciendo es comprando euros, ¿sí? Y vendiendo dólares. Y si vende eurodólar, lo que está haciendo es comprando, en este caso dólares, y vendiendo euros. Por otro lado, hay una gran cantidad de transacciones, hay una gran cantidad de participantes que influyen en estos mercados. No lejos somos nosotros los traders los que intentamos tomar una pequeña porción de este mercado. Cuando hablamos de multimillonario volumen, porque hay una gran cantidad de intereses, no solamente los principales bancos, los bancos centrales, los que son los emisores de las grandes monedas, la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón, el Banco Central Europeo, sino también todas las instituciones intermediarias financieras que llevan, lógicamente, estas monedas al resto del mercado. También hay injerencia de las empresas internacionales, las multinacionales, las cuales, lógicamente, tienen sus intereses, que es la transacción entre la casa matriz y las sucursales. También el turismo internacional, un poco parado en estos momentos, pero lógicamente cuando uno viaja a un país requiere otra moneda y no lo hace a efectos especulativos, sino que compra la moneda requerida y vende la que tiene a cambio. Esto quiere decir que hay una gran cantidad de intereses que hacen a los movimientos del mercado y se alejan de la especulación que llevamos nosotros los traders. En este mercado, en el mercado Forex, se observa, y aquí quizás está la importancia, que el mercado tiende a cubrir esos gaps. Bien, y esto es algo importante. ¿Por qué? Porque si nosotros detectamos que estos gaps, estos huecos que se producen, tienden a ser cubiertos, entonces tendríamos una de las partes importantes en el trading, que es que la cotización en algún momento se debería dirigir para cubrir ese agujero de precio. La otra que nos falta es el cuándo. Pero vamos a ir avanzando de a poco y vamos a tratar de ir respondiendo estas dudas en el durante. ¿Qué tipos de gaps aparecen? Bien, el primero que aparece, sí, o mejor dicho, el primero que hacemos mención es el gap de rotura o ruptura. Viene una tendencia alcista, empieza un movimiento de oscilación, ¿sí? un patrón lógicamente que está anticipando un posible cambio direccional, y estos gaps tienen la característica de producirse en las zonas de inflexión, en las zonas de cuello, como hacíamos mención en el gran webinario del día de ayer.
estas zonas de inflexión, puede producirse una aceleración del movimiento en el quiebre y aparece este agujero de ruptura. Cuando se inicia un nuevo movimiento con idas y vueltas, y lógicamente a medida que pasa el tiempo es más fácil poder predecir, o mejor dicho, diagnosticar que el movimiento es bajista porque se acumula tiempo y los máximos son descendentes, y todos, no necesariamente tenemos que ser expertos, comenzamos a visualizar caídas veloces en los precios. Empiezan a aparecer estos gaps de continuación. Son gaps que, como decíamos, se producen en el medio del movimiento de continuación en sentido bajista. Por último, y el tercer tipo de gaps, son los gaps de agotamiento, que empiezan a aparecer en esa fase final, esa fase donde los mercados en tendencia tienden a perder velocidad. Bien, adelante todas las preguntas que deseen, comentarios. Trato de seguir avanzando y esperando o deseando que estén atentos, copiando, atendiendo, aprendiendo y no se me duerman. Vamos al primero de ellos, al gap de ruptura o rotura, como quieran llamarlo, depende de la bibliografía o en donde se encuentren. Son, como le decíamos, producidos en niveles críticos o niveles de equilibrio, en zonas donde las direcciones tendenciales pierden fuerza, lateralizan y aparece lógicamente el movimiento en sentido contrario, se inicia la corrección. En frecuencia, lógicamente, son contra la tendencia actual. Y la importancia de este tipo de gaps son que suelen ser reaccionados, o al menos parcialmente, antes de continuar el movimiento. Generalmente estos gaps se producen con el pullback. ¿Qué es el pullback? El pullback es el movimiento que se produce de confirmación ante un quiebre de una zona de inflexión. En este caso, hablábamos recién de una apertura de un nivel crítico, puede ser una zona de cuello, un hombro, cabeza, hombro, o bien en un doble techo, o algún patrón que nos esté indicando un cambio de dirección, y ese agujero que se produce suele ser quebrado con el movimiento contrario, porque lógicamente todavía hay parte del mercado, en caso de haber venido de un mercado alcista previo, que a pesar de iniciarse un movimiento correctivo, todavía siguen comprando, por lo cual esa tardía decisión suele formar el pullback y tras el movimiento alcista se vuelve a producir un nuevo movimiento bajista y se confirma el inicio de una nueva tendencia. Aquí Yago nos dice, los gaps suelen estar presentes en el mercado Forex solamente. No, Yago, no. Los gaps aparecen en casi todos los mercados. Sobre todo te diría en los mercados donde hay bajo volumen, pero la importancia es qué nos dice cada uno de los gaps. Aquí en Argentina tenemos la Bolsa de Comercio y hay títulos que tienen tan poco volumen asociado que no dejan de hacer gaps. ¿Por qué? Porque falta, lógicamente, transaccionabilidad. También aparecen gaps en momentos, como alguno de ustedes decía, entre aperturas y cierre de mercado por el interés abierto que existe, bien sean las acciones en algunos índices bursátiles. A veces aparecen los gaps porque la plataforma de trading que estaba utilizando, por alguna razón que puede ser ajena al mercado, puede ser, por ejemplo, un problema del proveedor de precio, no produjo precio, no brindó precio y se produjo un agujero. Y después lo que vemos es que se terminó actualizando la plataforma. Por lo cual esto en los brokers más importantes, más serios, no aparecen, pero sí aparecen en algunos brokers que tienen quizás inconvenientes y vemos agujeros por todos lados. Por eso siempre digo que no está mal ir auditando la plataforma que nosotros estamos utilizando con la de alguna otra entidad broker, como para saber si lo que estamos realmente observando es lo que está sucediendo en el mercado. Acá me van acercando comentarios, son más que bienvenidos, aunque sea un ok, vamos bien, me estoy aburriendo. Todo es bienvenido para darle continuidad a este webinario. En Capitales se han presentado bastantes gaps, incluso hasta el 5%. Bien, tomo tu comentario, que me dice Edkin que ha visto que se ven bastante en acciones. Y el mercado de acciones se ve, ciertamente, porque lógicamente hay menor volumen asociado, sobre todo depende qué tipo de acciones. No suceden tanto en índices bursátiles, exceptuando lógicamente los momentos quizás donde hay una especie de cierre
de mercado y hasta el premercado no hay cotización y ahí puede producirse un gap, lógicamente que también están informados por las mismas plataformas. Aquí Benjamín nos dice que le llama atención el Nikkei y el Hansen, se presentan gaps. Sí, fíjate Benjamín en qué horarios, estamos de acuerdo, si estos gaps se presentan en plena operatoria o se presentan cuando los mercados sí suelen tener cierres parciales según las entidades broker. Aquí Víctor nos dice que cuando fue anunciado el Brexit se dio un gran gap en la libra. Bueno, ahora vamos a utilizar un poco la libra, ya que mencionás Víctor como ejemplo, y la realidad es que vas a encontrar una gran cantidad de gaps. Hay algunos que tienden a rellenarse, otros que no, pero en general suelen ser rellenados. Vamos a ir tomando un poco de información para tratar de, lógicamente, tratar de predecir el comportamiento futuro de los precios, que es lo que nosotros tratamos de hacer con cada uno de nuestros alumnos y con toda esta gente que nos acompaña y nos sigue. Fíjense aquí, no teníamos ni un doble techo, ni un hombro cabeza a hombro, pero un fuerte movimiento alcista dentro de un canal, con mínimos ascendentes, claramente, y con máximos equidistantes. Después de una realización y de varios intentos de intentar, se produce un importante gap, en este caso fue la libra esterlina, ¿sí? Un gap, en este caso, como decíamos, de ruptura, porque quiebra este nivel de inflexión, hablando lógicamente de este primer tipo de gaps. Acá Diego nos va acercando un importante comentario, o por lo menos largo, voy a tratar de leerlo y compartirlo con ustedes. Tengo una duda con respecto al precio, uno puede tener probabilidad asociada a favor, pero con los gaps uno nunca sabe cuándo ocurriría. Lo mejor es seguir siempre la tendencia, o puede ir en contratendencia también los gaps. Disculpe que sea tan larga la pregunta, no, por favor. Hay un principio que muchos, o la gran mayoría de los traders comentan, el cual no es que esté en desacuerdo, que es la operatoria a favor de la tendencia. De hecho, el mismo Charles Dow, dentro de sus postulados, habla de la tendencia dominante, habla de diferencias en tendencias mayores y menores respecto a la temporalidad. Y lógicamente, cuando un movimiento está en tendencia, es recomendable subirse a esos movimientos de tendencia para tratar de aprovechar la velocidad tendencial. Ahora bien, a todos ustedes les doy un comentario. Cuando la tendencia es clara y evidente, que la vemos todos, esto implica que es el inicio de una tendencia que quizás esté madura a un 30-40%, por ahí probablemente sea una tendencia del 60-70% o quizás del 90-100%. Seguramente ninguno me va a decir que es del 10% ni del 20%. ¿Por qué? Porque claramente cuando todos la vemos de forma clara y evidente es porque ya lleva cierta madurez. No sabemos cuán madura está, pero les diría a grosso modo que no es ni el 20 ni el 30%, seguramente estamos al 50-60% de ese nivel tendencial. Fíjense lo que pasó con el oro, que llegó a un máximo en $2.070. Claramente el oro está en tendencia alcista, pero en estos últimos días hubo una corrección muy importante que de hecho quebró los $1.900 y está cercano a los 1.800 en monedas. Entonces, aquellos que con este solo principio de operar a favor de la tendencia, con momentos de crisis e incertidumbre, el oro es instrumento de refugio, han comprado, probablemente en este momento están asumiendo una pérdida, y una pérdida que desean achicarla, acotarla. Entonces les consulto a todos ustedes, el oro está en tendencia. De hecho, yo que empecé a operar en el año 2001, 2002, veo el oro en $200 y hoy está casi en 2.000. O sea, claramente la tendencia en los últimos 20 años ha sido alcista. Acaba de conformar un máximo histórico, es alcista. Le consulto a ustedes. ¿Implica que cuando está en tendencia tengo que comprar? Dependiendo del objetivo y dependiendo obviamente el momento de la tendencia. Porque cuando la mayoría de analistas o escritores dicen hay que operar a favor de la tendencia, por favor tengamos cuidado. Porque cuando la tendencia está en sentido claro y evidente, no cometamos el error de comprar en máximos, quizás históricos, quizás máximos en mucha cantidad de años, pero les recuerdo que el máximo histórico anterior del oro fue en el año 2010. Y aquellos que compraban muy cerca de 1920, 1914, porque todos los diarios decían que iba a ir a 3.000 o a 5.000,
seguramente perdieron su cuenta. No creo que muchos hayan esperado 10 años para poder cerrar sus posiciones en caso de que haya aguantado su cuenta. ¿A qué voy con todo esto? Claramente es preferible tomar decisiones a favor de la tendencia. Sin embargo, existen las correcciones, el paso de tiempo sin poder continuar nos muestra movimientos correctivos muy fuertes y probablemente si no supimos tomar decisiones de salida, podemos tener un daño importante por no haber tenido en cuenta y en consideración todos los que le acabo de mencionar. Volvamos al tema que nos compete. Nos referimos directamente al segundo grupo de gaps, que son los de continuación. Y acá sí es un tema causado por la celeridad de los precios, porque claramente la tendencia está clara, se inició tanto a la baja como a la alza, y la aceleración es tan brusca que el nuevo precio abre con agujeros. Y la importancia de este tipo de gaps, que rápidamente les vamos a encontrar, es que no suelen rellenarse, o por lo menos no en el corto plazo. Por lo cual, atentos con estos gaps de continuación, que son fáciles de identificar, porque probablemente no se complementen, no se llenan, no se cubren. Fíjense acá el ejemplo en la libra dólar. Hace mucho que no está en 82. La libra dólar había llegado a 2.10, 2.1070, si mal no recuerdo. Y en ese momento, allá por el año 2008-2009, vivió una muy fuerte caída. Fue el primer golpe, la crisis subprime de los Estados Unidos. Después tuvo una nueva crisis, ni más ni menos que la del Brexit, y en este momento estamos viendo a ver qué va a suceder en los próximos 2 meses. Pero fíjense el importante gaps que nos dejaba entre 1.8209 y aproximadamente 1.81. Tenemos un gap de 100 pips. Sí, esto era velocidad bajista en la libra, tal cual, es así. Bien, comentarios que me van acercando. Bueno, muchas gracias, Diego. Me lo quedo para mí. Leonardo nos dice, si sos Warren Buffett o Amazon, te vas a perder un tiempo, si tenés una cuenta de $5.000 te vas a quemar. Imagino que es un comentario que harías sobre respecto al oro. A ver, más allá de quién sea quién, lo importante en todos nosotros es nuestra realidad. Nosotros entiendo que en este momento estamos intentando ver de qué manera podemos capitalizar, hacer crecer nuestros ahorros, o algunos un poco más avanzados, queriendo hacer del trading una profesión en el tiempo. Ciertamente cada uno tiene su situación y la realidad es que el dinero, sea poco o mucho, es de ustedes y el dinero vale. No eligieron irse de viaje, no eligieron comprarse algún bien, eligieron invertirlo con el objetivo de ganar dinero. Entonces, lo importante es no jugarlo, lo importante es trabajarlo con seriedad y ciertamente mi mejor recomendación es que independientemente de cuánto sea, mucho o poco, todo es relativo y sí sean lo más serios posibles si quieren hacer de esto una profesión en el tiempo. Bien. Perfecto. Acá Sandra me dice, ¿cómo diferencia el gap de continuación de un agotamiento? Un poco lo decíamos recién, lo vamos a volver a repetir un ratito. Los de continuación están en una clara tendencia, ¿sí? Un poco lo decíamos recién y no me molesta para nada volver atrás, al contrario, es más que bienvenido. En este gráfico se puede visualizar cómo dentro de una tendencia bajista, en el final de la tendencia alcista, ¿sí? Y luego de cierta lateralización se produce una ruptura, cuando empieza a caer y obviamente se inicia el momento de pánico, de alta velocidad de caída, donde la tendencia, todos la observamos claramente, bajista, empiezan a aparecer algunos patrones o gaps de continuación, y cuando uno empieza a ver signos de agotamiento antes del proceso de lateralización, en los últimos impulsos, aparecen algunos gaps, que en este caso, lo que estábamos diciendo recién y nos estamos introduciendo, son los gaps de agotamiento, con, lógicamente, sus características. Estos gaps de agotamiento, que serían el tercer y último grupo de gaps, que son reconocidos y operados nosotros en sobre todo en el mercado Forex, nos está marcando el final del movimiento y son rellenados siempre. Ciertamente son superados por la cotización en algún momento y a veces aparecen unos patrones que no son de los más usuales, que son las islas de vuelta o reversal day,
que son los que nos suelen completar este patrón. Pero ciertamente tanto los gaps de ruptura como los de agotamiento los encontramos en estos mercados, nos referimos al mercado Forex. Bien, vamos a algunas preguntas y vamos también, bienvenida a todas las preguntas por más sonzas que sean, porque la realidad es que puede que no haya sido bien explicada por mí y viene bárbaro que ustedes me ayuden. Me pregunta Elkin, ¿a qué se refiere cuando habla rellenar? Rellenar es que es cubierto por el precio. Es cubierto por el precio. Si nosotros vemos un agujero en el pasado, quiere decir que el precio fue y lo cubrió. ¿Sí? Que en algún momento fue y lo cubrió. Vamos a ir a analizar un poquito la libra esterlina. ¿Sí? Es uno de los pares que nos ha regalado una gran cantidad de agujeros, huecos en sus movimientos. Y la vamos a ir viendo un poquito para tratar de detectar qué sucedió con esos agujeros en sus cotizaciones. Algo importante para poder compartirles es que considero gap superiores a 2 o 3 pips y recomiendo encontrarlos a partir de patrones por encima de los 15 minutos. ¿Sí? Olvídense de 1 minuto, 5 minutos. Vamos a hablar de gaps por lo menos por encima de 15 minutos. Desde ya, cuanto los encontramos en mayor temporalidad, de alguna manera mayor fiabilidad su señal. ¿Ok? Perfecto. Voy a algunas consultas, preguntas, comentarios que me van llegando también antes de meternos directamente en los gráficos. Avance con las inquietudes. Benjamín nos dice, ¿en qué tiempo de veras observas más? Bueno, justo le acabo de responder, arriba de 15 minutos. Y lógicamente, cuanto mayor temporalidad, más fuerza ese gap. Si encontramos un gap en 4 horas, en día, por encima de 10, 15 pips, estamos hablando de un gap de importancia. ¿Sí? Bueno, justo te había respondido, me parece, Benjamín, me la hacías hace un ratito, cualquier cosa me decís. Acá Luis nos pregunta si vamos con un ejemplo. Vamos a intentar ver ejemplos en tiempo real. Voy directamente a gráficos de velas japonesas. Vamos a ir a analizar un poco lo que ha sucedido con este par, uno de los pares que más me impactó y empecé a operar. Y vamos a arrancar de la fuerte caída que tuvo allá desde el año 2007. Le vamos a marcar una barra de inicio y vamos a ampliar. Estamos en gráficos semanales para que vean que los gaps aparecen en todo tipo de gráficos. Y fíjense, desde 2.11357, máximo histórico de la libra. ¿Qué pasó con la libra? ¿Qué nos pasó con la libra? Bueno, la libra claramente sí nos mostró claramente que a partir de su máximo histórico, cerca de 2.11, algo realmente muy lejano, empezamos a observar ciertos movimientos. Si pueden ver, hubo un doji en aquella semana del 2007, muy lejana para muchos de ustedes. Yo me encontraba alcista en ese momento, alcista. Sí, señor. Fue una de mis grandes pérdidas porque venía con ese ego de los traders donde, como venía ganando en los años anteriores mucho dinero, que el mercado me lo va a quitar y claramente vino una fuerte crisis como nunca había sucedido anteriormente. Pero bueno, eso es una anécdota que en algún momento al que le interese les puedo contar y ojalá les sirva para capitalizar. Pero fíjense en este gap que en 2.08911 cerró el mercado. Cuando cerró, cerró en noviembre del 2007 y tras el fin de semana abrió en 2.0800. ¿Qué quiere decir? Que nos dio un gap de aproximadamente 70 pips, que luego, con el pabilo de la vela, fue cubierto, luego comenzó a la baja, cayó, retrocedió e inició de alguna manera un movimiento. Comenzamos con el primer gap de ruptura en el máximo histórico de la libra esterlina. Si uno empieza a visualizar y si empieza a avanzar, ve la cantidad de agujeritos de precios que nos fue dejando con los gaps de continuación que hacíamos referencia. Acá le voy a marcar algunos con algunos rectángulos para que los vayan viendo. Acá tenemos uno de agosto del 2008, ¿sí? Vuelvo a las preguntas para ver si lo van viendo o no, pero cierra el mercado en 1.8205, abre en 1.81. Fíjense, 100 pips de gaps
en una muy fuerte tendencia. Había caído aproximadamente de 1,99 a 1,82, 1.700 pips. Estaba empezando una fuerte tendencia a la baja, ¿sí? Continuó la dirección, corrigió, tapó el gap y después volvió a caer. Y como pueden apreciar un poco más abajo, también volvió a haber un nuevo gap, ¿sí? Después de varias semanas a la baja, cerró, ¿sí? En agosto, el 31 en 1,7635 y abrió por encima en 1,78. Estamos de acuerdo, 500 pips por encima, hizo un movimiento a la baja, dejando una larga cola y cubriendo ese agujero, ¿sí? El agujero se produce entre el cierre y la apertura y luego recupera posiciones alcistas, pero nos dejó otro gap de importancia que luego posteriormente fue cubierto. El gap se podría trazar algo así. Bien, ¿me van siguiendo? Clarísimo, me van diciendo, perfecto. Bien, excelente. Acá Leonardo, no sé si no es muy clara tu consulta, pero nos está contando que hay me imagino que debe ser un agujero, un gap en Apple. ¿Sí? Si es así, le decíamos que en las acciones se suelen producir agujeros y la incidencia y la fiabilidad de los gaps no es tan grande como el del mercado Forex. Por eso quiero ir un poquito más de lleno en alguna de las dudas para ir viendo lógicamente la cantidad de agujeros que nos dejó la libra esterlina, cómo lo fue cubriendo y de alguna manera de qué forma los puede ir operando. ¿Sí? Esa es la parte que nosotros queremos ir avanzando. Pero bueno, seguimos avanzando, avanzamos con septiembre del 2008, nuevo cierre en 1,7728, apertura, ¿sí? En el mes de octubre, en la zona de 1,7635, de vuelta de 1,76 a 1,77, unos 100 pips en la libra, algo que en este momento por ahí decía un gaps de 100 pips, la realidad es que es cierto, yo hace mucho no lo veo. Esto fue en la fuerte caída que tuvo la libra esterlina después del 2008-2009, y también es cierto que aparecieron importantes gaps en en el Brexit, ¿sí? Durante la publicación, una noche apasionante a aquellos que nos gusta ver los mercados en tiempo real. ¿Por qué? Porque se producían gran cantidad de agujeros, gran cantidad de movimientos volátiles, sobre todo porque se esperaba una noticia y sucedió todo lo contrario. Entonces hubo un movimiento inicial, pero ciertamente, obviamente, la libra nos mostró fuertes recorridos. Bien, seguimos avanzando, pasamos un poco en el tiempo, estamos siempre hablando de gráficos semanales y podemos ir apreciando que empiezan a haber ciertos movimientos de lateralización, pero ya la libra empieza a cotizar, ¿sí? Por debajo de 1,50, 1,52, y fíjense cómo seguían apareciendo los gaps. Generalmente la mayoría de los gaps aparecen en 3 semanas, en el cierre de una, ¿sí? Y en la apertura de la siguiente. Fíjense acá en 2016, en febrero, la semana del día 14, cerró y abrió en la semana del día 21 y nos dejó de vuelta un gap relevante también, porque lo que tratar de marcar para que ustedes lo vayan viendo, ¿sí? Fue de 1,43 aproximadamente hasta la zona de apertura de 1,4260, o sea, de 43,93 a 42,60, 130 pips, una gran cantidad. El precio continuó y después lo fue a cubrir, lateralizó y vuelta a una nueva caída. Y acá tenemos otro gap de vuelta. En este caso, decíamos, en tendencia bajista, aceleración de continuación. Fuerte gap en el cual este todavía, por ejemplo, sigue sin ser cubierto, como todo gap de continuación, perdón. No fue cubierto en el corto plazo. Si estamos en el año 2016, cayó, lo fue a cubrir un poco más adelante, lo vino a cubrir acá, en el mes de septiembre. ¿Sí? Desde julio a septiembre, un gap abierto, después lo quebró y de vuelta volvió a mostrarnos un movimiento bajista. Bien, voy a atender algunas preguntas, algunas consultas ya avanzados y esperando lógicamente que les vaya quedando cierta claridad en los distintos tipos de gaps, qué nos dicen y cómo se van cubriendo. Bien, perfecto. A ver, aquí nos dice Benjamín, el PBT, no sé a qué se referencia PBT, te agradezco. Sí, si nos podría dar un indicio, ayúdame con el PBT, qué significa. Así María nos acerca que los gaps siempre son cubiertos. Recordemos que hay 3 tipos de gaps. Gap de ruptura, gap de continuación y gap de agotamiento. Los de ruptura y agotamiento son cubiertos
El de continuación no necesariamente, ¿sí? Sin embargo, nosotros aplicando o detectando otro tipo de patrones, otro tipo de señales, otro tipo de indicadores, podríamos encontrar una señal y nos queda el objetivo de hacia dónde podría dirigirse el precio. ¿Por qué? Porque tanto los gaps de agotamiento como ruptura suelen ser cubiertos. Y acá les voy dejando algunos comentarios finales mientras estoy esperando algunas últimas preguntas y sugerencias. Generalmente en el mercado Forex la gran mayoría de los gaps suceden los fines de semana con el cierre de mercado y con alguna noticia, algún hecho que el fin de semana ¿sí? se produce y suele impactar en los mercados. Gaps, les recomiendo por encima de 5 o 6 pips en sesiones de 1 hora o 4 horas, suelen aparecer los días domingo y algo nos está diciendo, alguna noticia, algo sucedió, probablemente posterior nos va a explicar ¿sí? los primeros analistas, los primeros medios de comunicación, qué sucedió. Sin embargo, si nosotros encontramos alguna herramienta, algún sistema, algún indicador que nos permita poder ingresar, probablemente tengamos esa zona de objetivo hacia donde poder capitalizar. Si es suficiente operar con gaps, no. Suelo recomendar buscar otro indicador, otra herramienta como trigger de entrada. Y a modo de experiencia, desde el año 2003, 2004, sobre todo hasta la actualidad, la mayoría de gaps, la gran mayoría de gaps se suelen cerrar en las primeras horas después de la apertura de mercado. Todos los gaps que no se cierran las 3, 4 horas siguientes se cubren dentro de las 24 horas. Si al final del día lunes, habiendo iniciado los domingos por la tarde en Latinoamérica, los gaps no son cubiertos, déjenme decirle que cierren posiciones porque ya no hay, de alguna manera, a ciencia cierta, ¿sí? precisión en cuándo pueden ser cubiertos. Por lo cual, la gran cantidad de oportunidades se producen en las aperturas de mercados y hasta las 24 horas siguientes. ¿Ok? Perfecto. Acá nos completa Benjamín. Ah, está bien. Acá habla del Price Volume Trend. Nos dice que podría ser un inicio para detectar un gap. Sí, si lo usas y lo utilizas, podría ser una opción. Claro que sí. Acá Oscar nos va preguntando si damos seminarios y cursos. Sí, lo mencionábamos en las últimas semanas y generalmente en los webinarios. Estamos capacitando a través de nuestra academia de Molefex gran cantidad de traders en América Latina. Hemos lanzado unas fuertes promociones para aquellas personas que deseen tomar capacitaciones 1 a 1. Les pido a aquellos interesados nos escriban al mail info@molfx.com. Nos pueden contactar directamente al correo por nuestra página o a través de cualquiera de nuestros canales. Y lo que solemos hacer es tener una charla, un diálogo, una llamada para primero conocer cuál es la necesidad de capacitación de cada persona, cuál es su nivel y ver cuál de los planes que tenemos se adapta a lo que está buscando en caso de que si lo que está buscando se lo podemos ofrecer. Bien, muchísimas gracias, un montón de gente, un montón de comentarios, mucho ida y vuelta. Desde ya les agradezco a todos los que participaron. Espero que se puedan haber llevado comentarios, preguntas respondidas, herramientas e información que hagan mejor y más efectivo su trading. Fuerte abrazo y muy buen viernes. Hasta la próxima.